Pero para introducir el mensaje en esta noche, el título es A sus pies. Y cuando usted escucha esta frase o este título, ¿en qué le hace pensar? Porque la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, vemos que hombres se postraron delante de la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento también podemos ver mucho. En 2 de Samuel, capítulo 9, hay un relato bien interesante, y es que David, después de encontrarse en su reinado, él llama a los siervos y pregunta: ¿hay algún descendiente de la casa de Saúl? En este caso de su siervo, de su hijo Jonatán. Y había un hombre que había estado viviendo en la miseria, Mefiboset. Si usted quiere ponerle un nombre a un hijo que vaya a tener. Y este hombre, cuando fueron ellos atacados, su niñera lo dejó caer, y el producto de eso quedó literal que no podía moverse. Y David lo hace llamar, y literal, cuando él se acerca, David narra, la Nueva Traducción Viviente, que él se postró en reverencia a respeto ante el rey. Y el rey lo que iba a hacer era retribuirle todo lo que el enemigo quiso robarle. Pero también vemos en el libro de Marcos, en los evangelios, hay una historia bien interesante, y es un endemoniado de Gadareno que le dice al Señor Jesús: ¿qué quieres contra mí? ¿Qué tienes contra mí, Hijo del Dios Altísimo? Está reconociendo y se postra delante del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 7, también hay una historia de una mujer pecadora que se pone a los pies del Señor Jesús, derrama un frasco de perfume, y luego con sus lágrimas y sus cabellos, literal, prepara a nuestro Señor Jesús. Así que ese es el título del mensaje: A sus pies. Y cuando tú y yo miramos un contexto, esto tiene dos ramas. La primera, poder rendir, humillarnos delante de Dios para reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Pero hay algo interesante, porque de continuo debe haber una segunda acción de nosotros nos postramos a los pies del Señor Jesús, como estaba María. Si recuerda que dicen los evangelios que Marta estaba haciendo los quehaceres de la casa, estaba preparando la frijolada paisa, y había descuidado el Señor Jesús. Pero María dice que estaba prestando atención a las enseñanzas, estaba a los pies del Señor Jesús. Y bueno, hoy vamos a ver a través del relato del libro de Hechos, capítulo 9, un hombre que cayó postrado a los pies del Señor Jesús. Y desde el momento en que él cayó postrado a los pies del Señor Jesús, su vida cambió radicalmente. Él le hizo dos preguntas al Señor Jesús, que ya más adelante, si las ha leído, quizás la va a recordar, o si no lo conoce, no lo ha leído, hoy lo va a ver. Y quiero pedirle que por favor vaya al libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 y versos 2, y la Nueva Traducción Viviente dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Ese era el nombre de la primera iglesia que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados, es decir, los iba a encarcelar. Así que para mostrarle un poco el contexto, para llegar aquí a este relato, se hace necesario ir un poco más atrás, y vemos que en el capítulo anterior, en este caso Esteban, está ante el concilio. Él está predicando cómo Dios se le había aparecido, en este caso a Abraham, en Mesopotamia, antes que se estableciera en Harán. Y no solo eso, sino que también la predicación que está narrando, él hace un recorrido poderoso desde el Génesis para que pudiese más adelante mostrarle la dureza o el estado en el que estos hombres religiosos tenían su corazón. Así que también le habló acerca del nacimiento de Moisés y cómo Dios había utilizado a la hija del faraón para criarlo, y luego, después de criarlo, Dios escogería a Moisés para que pudiese sacar en libertad a su pueblo. Y mire, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, también les habló acerca de la incredulidad, de su terquedad, de esa dureza que había en el pueblo de Dios. También pasó y relató acerca de David, cómo él tenía el deseo de construir el templo, pero que no fue él.
Así que los líderes judíos, llegó un instante, narra la escritura, que ellos crujían sus dientes, estaban molestos a tal punto que lo sacaron y lo mataron. Pero lo interesante es que en ese momento había una persona que es de quien vamos a hablar, y es hasta allí Saulo de Tarso. Él ve cómo el primer mártir de la iglesia es asesinado, pero hay algo bien interesante porque él miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios. Así que de una u otra manera, este hombre antes de morir le predicó a Saulo de Tarso. Así que el propósito de Saulo era viajar a Damasco, respirando amenazas. Por un instante imagínese ese hombre, porque este era un hombre que tenía mucho poder, conocimiento, cultura, muy bien educado, por ende su círculo de seguridad, me atrevo a decir que eran unos hombres macancanes, agresivos, que estaban dispuestos a acabar incluso con la vida de quien tuviesen o les diesen la oportunidad. ¿Y él qué hizo? Vino al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino y luego los trajese, ¿para qué? Para ser encarcelados. Así que el libro de Hechos, capítulo 9, a partir del verso 1, vemos un poderoso relato y muestra un significado. Recuerde que venimos hablando acerca de la llenura, de tener intimidad con el Espíritu Santo. Ese es el tema central, y pues hoy no va a ser la excepción, porque en este tiempo que Dios ha determinado de ir más profundo, pues esto es fundamental. Así que más adelante este Saulo va a ser conocido también como Pablo. Él se encontraba en su camino hacia Damasco para perseguir y arrestar ¿a quién? A esos primeros creyentes. Este versículo nos muestra claramente que Saulo estaba decidido a acabar con la vida, a acabar con la predicación del evangelio. El versículo también nos muestra cómo Dios cambió su rumbo, cómo este hombre iba con unos planes y cómo Dios deshizo sus planes para llevarlo a que fuese sacado de esa vida de pecado y en la cual él se encontraba cautivo. Así que Pablo, después de tener una experiencia sobrenatural, después de tener un encuentro personal con el Señor Jesús, por decirlo de esta manera, pasó de ser un perseguidor a ahora ser un siervo de Cristo. Y eso él más adelante lo termina escribiendo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, donde dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos, de esos que está persiguiendo y también, o que persiguió, porque ya aquí ha cambiado, y los que no son, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios de principio a fin, por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y luego él escribe más adelante, estos son unas palabras también de Habacuc, capítulo 2, si recuerda, también allí reafirma esta verdad. Así que esta transformación nos muestra que no importa qué hemos hecho en nuestro pasado, Dios siempre tendrá una oportunidad para que podamos elegir de manera diferente y podamos tomar el camino que Dios ha trazado para nuestra vida, y este camino que Dios ha determinado tiene un propósito para nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver cómo sucedió en la vida de Pablo. Si usted ya es un hijo de Dios, que pueda comprender un poco más lo que ha sucedido en su vida. Ahora, si hay alguien que nos está escuchando y aún no ha tenido ese encuentro, aún no se ha postrado a los pies del Señor Jesús, hoy es su noche. Con base en esto, lo primero es: todas las personas requieren de un encuentro personal con Cristo. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Cristo aquí? Hay un escritor cristiano, A.W. Tozer, él tiene varios libros, pero hace algunos años leí esto en una clase de rema y se quedó en mi corazón, y él dice algo bien interesante, y es que todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo jamás volveremos a ser los mismos. Y esto es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque ahora no se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y de la nueva naturaleza que ahora está inmersa en nosotros. Y el libro de Hechos, capítulo 9, a partir del verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? La primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra ¿qué? El aguijón. Él, temblando,
y temeroso dijo: Señor, aquí está la clave, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Así que mire, porque a mí me encanta la forma en que Dios obra nuestra vida, o obra a favor nuestro, o la forma en que Él siempre está diciendo sí. Él siempre tiene una segunda oportunidad. Un hombre pecador, perverso, con un corazón lleno de religión, de tradición. Encontramos que Saulo estaba resuelto, él tenía en su mente y en su corazón de terminar esa persecución, pero la historia de Saulo no termina allí. ¿Por qué? Porque este versículo nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando la rabia, el enojo, la amargura, la venganza parecen dominar nuestra vida, siempre hay un camino hacia ¿dónde? Hacia la cruz, hacia la gracia de Dios, que es capaz, esa gracia es capaz de transformar corazones endurecidos en corazones llenos de su amor. Es capaz de transformar en enemigos de Dios, ahora en amigos de Dios. Así que no importa cuánto hayamos fallado en el pasado, cada día Dios siempre determinará una oportunidad para elegir la gracia de Dios, para elegir su amor, para elegir su paz y la reconciliación ¿con quién? Con el Padre por medio de Cristo. Así que este primer aspecto nos permite ver claramente la condición en la cual se encuentra el hombre sin Dios. Y recordemos que es un hombre que tiene mucho poder, que tiene más de una nacionalidad, pero resulta que él está muerto. Hay algo en su corazón porque tiene rabia, tiene enojo, tiene argumentos que realmente no tienen ninguna validez ante Dios, que lo han llevado a que él persiga a cristianos. Él cree que está haciendo lo correcto, pero la verdad es que él está experimentando lo que luego él mismo más adelante con su puño y letra escribió. Romanos capítulo 3 versos 10 al 12 dice: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire cómo Dios toma el corazón de este hombre y ese conocimiento que era pura basura, y luego él lo termina describiendo como el conocimiento con tal de conocer a Cristo. Todo lo que él había logrado hasta ese momento era como estiércol, pero hasta este momento él pudo comprender y entender que había algo más allá que él iba a experimentar, que verdaderamente iba a dar valor, sentido a su vida. Así que antes de su conversión, Saulo era un perseguidor furioso de los cristianos. Él viajaba de ciudad en ciudad, lo acabamos de leer. Él pidió cartas, es decir, autorización para poder entrar, capturarlos y llevarlos. Así que buscaba cristianos del camino. ¿Para qué? Para encarcelarlos e incluso matarlos. Sin embargo, mientras se dirigía a Damasco en uno de estos viajes, tuvo una visión de Jesús. Esta visión fue tan poderosa que Saulo quedó cegado temporalmente y se vio obligado a confiar ¿en quién? En sus hombres. Así que mire, por un momento, imagínese esta escena: un hombre arrogante, lleno de poder, quizás bien armado. Ahora queda ciego totalmente, dependiendo de otros hombres. Allí hay algo bien valioso, porque ya inmediatamente Dios lo que hizo fue derribar toda su capacidad, todo su orgullo, y lo puso a depender de otras personas. Así que mire el contexto de esto. Pablo comprendió la necesidad de tener una relación con Dios, tener una relación cristocéntrica, una relación personal con Dios. Quiero decirle que tiene muchas características. Por ejemplo, si lo miramos desde el ámbito personal, una relación personal significa más allá que saber algo o algunas cosas acerca de alguien. Cuando usted verdaderamente ha establecido una comunión con buenos amigos, ¿cuántos tienen buenos amigos aquí? Puede conocer los gustos, incluso hay algunos que son expertos en la marca de la ropa, del perfume. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo con ellos, ¿sí? Así que podríamos decir que conocemos al presidente en nuestro caso. ¿Cuántos conocen al señor Petro? ¿Cuántos quieren conocer al señor presidente?
Pero, pero muchos podrían decir, yo conozco al presidente de la República, el señor Petro, pero si tú estás en medio de una multitud y él no te llama, él no se te acerca a ti, realmente no lo conoces. Bueno, quiero decirle que hay muchos cristianos en la iglesia que dicen conocer a Cristo, que dicen conocer a Dios y verdaderamente aún no lo han conocido. Recuerde que esta fue la experiencia que tuvo en este caso en el Antiguo Testamento hay un hombre que sufrió muchísimo y él termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Y a esto es a lo que tú y yo necesitamos trascender. No simplemente decir, ve, yo soy un buen cristiano, ve, yo conozco a Dios. No, Dios debe ser tu Padre. Tú debes tener una relación de intimidad con Él. Así que dejemos a un lado el presidente. Así que una relación con Dios es similar. Si nuestra relación con Cristo es verdadera, quiero decirte, iglesia, que le hemos dado la bienvenida a Cristo a nuestro corazón, hemos permitido, le hemos entregado nuestra vida, hemos permitido que Él se entrone en nuestros corazones. Nuestras acciones es allí donde mostrará que creemos en Él y que es la persona, la clase de persona con la cual queremos intimar, queremos pasar tiempo. ¿Alguien aquí tiene buenas amistades con las cuales le encanta pasar tiempo? Donde su fe es nutrida, donde esas personas lo llevan a crecer, a amar más a Jesús. Si no es así, tenga cuidado, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que hay quienes afirman haber visto a Dios. ¿Ha escuchado eso? Es que yo he visto a Dios. Pues quiero decirle que hace 3 semanas Dios nos enseñó que Él manifiesta su poder para que sea visible ante el mundo. Y finalicé el mensaje anterior diciéndole, relatando que en el libro de Hechos capítulo 3 había un paralítico a la puerta de la almuerza durante casi 40 años y luego él danzó. Él tuvo que ser sano, tuvo que ser salvo para luego entrar danzando y adorando a Dios. A medida que tú y yo intimamos con Dios, vamos a conocer todos sus atributos, su naturaleza. Así que mira, estas experiencias las podemos ver a lo largo de la Escritura. No se trata simplemente de haber visto a Dios, sino que se trata de tener un encuentro personal con ese Dios. Recuerde que el Señor Jesús hace una oración. Él dice, que tengan vida eterna y que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 3. Así que algo parecido tuvo, una experiencia muy sobrenatural tuvo parecida. Y es posible porque en el Antiguo Testamento vemos al profeta Isaías, capítulo 6, que tuvo que ver a Dios después de que muere el rey Usías. Y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro, mira esto, daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero en el 6, Isaías hace una declaración producto de haber visto al Señor y dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto es relevante porque aún en el Antiguo Testamento Isaías pudo tener un encuentro personal con el Dios eterno, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y desde el momento en que el velo fue rasgado en 2, tú y yo no solo tenemos acceso al trono de la gracia, sino que podemos ir en todo tiempo y en todo momento y poder conocer el rostro y la presencia de Dios. Así que Dios ha mostrado a través de la Biblia que es libre de revelarse a sí mismo como Él quiera y a todos aquellos que deseen conocerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que todos aquellos que deciden entregar su vida a Cristo podrán conocerle verdaderamente. Podrán saber cuál es su voz. Podremos comprender cuando Él habla nuestra vida. Hechos capítulo 9 versos 4 al 6 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Estas cambiaron radicalmente la vida de Pablo. Y cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, debemos hacerle preguntas. Debemos preguntarle a Dios. Yo no sé si usted le consulta a Dios. ¿Cómo le consultamos? Usted no va a la lámpara de Aladino, ojo con eso. Ni a la bolita mágica. Vea, aquí está el carácter, los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque los enemigos del evangelio, en este caso particularmente Saulo de Tarso, reconocían los discípulos del camino. Recuerde que las mismas personas lo expresaban. Eran hombres sin estudio como Pedro, y aún los grandes líderes religiosos podían ver que ellos habían estado con el Señor Jesús. Así que lo que estamos viendo aquí, las normas del judaísmo, este era un ritual vacío, lleno de tradición, que desvirtuaba la palabra de Dios. Así que Pablo comprendía la gravedad del asunto, los perjuicios que iba a ocasionar esto en su religión. Así que él propuso en su corazón pretender invalidar el mensaje del Mesías. Lo que él no sabía era que Dios ya había determinado un propósito para su vida. Así que tal fue su pensamiento que pidió cartas. ¿Para qué? Para perseguir y matar a los cristianos. Lo que Saulo de Tarso no sabía es que Dios había establecido un propósito. Dios, a través de Cristo, había determinado un plan mucho más elevado y completo que el suyo, maduro ya en la eternidad y manifestado a través de Cristo. Y el plan de Dios lo forzaría a abandonar sus mezquinos proyectos para ahora someterse al gobierno y a los designios de Dios. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando tú y yo verdaderamente decidimos rendir nuestro corazón, toda nuestra vida, depositar nuestra vida en sus manos, estaremos rindiéndonos a su gobierno y a su soberanía. El punto es que en ocasiones esto no nos gusta. Así que para comprender esto, Pablo cayó rendido a los pies del Señor Jesús. Y a partir de ahora pasaría a ser un fiel seguidor de Cristo. Quizás esta es la razón por la cual él escribe más adelante en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, la TLA dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos, ¿qué? Su enemigo. Hechos capítulo 9, ¿era su enemigo o no? ¿Cierto que sí? Pero ahora, por medio de Cristo, tuvo un encuentro personal con Cristo, qué hermoso. Hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. Oiga, este texto es poderoso, se lo estoy compartiendo en la TLA, pero muestra la condición del hombre sin Dios, muestra el propósito y la razón por la cual nosotros estamos o está la iglesia en esta tierra, y es compartir las buenas nuevas. Y esto me lleva a lo segundo, y es que cuando Cristo llega a nuestra vida, somos libres de toda ceguera y muerte espiritual. ¿Cuántos creen eso? Sí, recuerda que en el libro de Reyes hay una historia, hay un hombre, un siervo de Dios que se llama ¿cómo? Elías, y él tiene un servidor que se llama, ¿alguien lo recuerda? Jesse, un mal escudero, un mal servidor. Tanto es así que él terminó con lepra porque tomó algo que no le pertenecía, y Elías le dice, no estaba allí mi espíritu cuando tú estabas con ese hombre. A mí me encanta la forma en que habla Dios. A mí me encanta porque la persona del Espíritu Santo le da indicaciones muy puntuales. ¿No lo cree? ¿En serio? Él le dice el esposo de su vida, la mujer de su vida, la carrera, el lugar donde usted debe ir. Usted no puede andar cogiendo cualquier cosita por ahí. Usted no puede andar besando sapos para convertirlos en príncipes. ¿En serio? El problema es que nosotros no hemos comprendido la persona que habita en nosotros. Alejita se ríe, no te rías, no ande besando sapos. Hechos, capítulo 9, versos 8 y 9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y vuelvo al relato de Reyes.
Porque este hombre, que fue un mal siervo, que no comprendió, no valoró, no honró el don, no pudo comprender lo que había experimentado. Perdón, es Eliseo, es Eliseo, ¿cierto? Perdón, corrijo, Eliseo, porque Eliseo fue el siervo de Elías, que recibió la doble unción. Corrijo de una vez, hago el paréntesis ahí. Hay que bajarle la revolución. Así que Giezi, llega un momento en que Dios revelaba la forma en que el pueblo enemigo el ejército enemigo iba a atacar el pueblo de Dios. Y narra la escritura, a mí me parece fascinante la forma, porque el rey está molesto y llama a sus hombres. Él está creyendo que dentro de sus hombres hay un enemigo, hay alguien, un sapito, como lo decimos en nuestro folclore colombiano. Y uno de sus hombres le dice: no, señor, rey mío, es el profeta que Dios le revela lo más íntimo que tú hablas en tu alcoba. Mire, porque le decía puntualmente, pero a lo que quiero apuntarles, que entonces este rey comisiona un grupo de hombres para que él vaya y sea apresado. Y dice que lo rodean, pero se levanta Giezi, bosteza con esa pereza en vez de dormir. Eso es lo que pasa por andar durmiendo mucho y no orando. Se levantó y estaba ciego y solo vio los soldados esparramados y rodeados. Y dijo: ¡ay, Señor mío! Y el profeta se levanta y le dice solamente: tú no ves que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra. Pero como estaba ciego espiritual, el profeta tuvo que orar al cielo, oró a Dios, y dice que cuando oró, Dios quitó la ceguera espiritual y dice que habían ángeles a caballos. Así que cuando se quita toda ceguera, toda muerte espiritual, nosotros vamos a poder tener la visión correcta. Pablo pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber, meditando el significado del encuentro. Su vida pasada se había hecho pedazos, pero dentro del aturdimiento del golpe recibía consolación por medio del recuerdo del rostro del Señor Jesús, y fue fortalecido por una nueva visión que Dios preparó. ¿Para qué? Para que ahora Dios también, o la persona, el Espíritu Santo, levantase un siervo, en este caso Ananías, para que fuese y orase por él. Así que Saulo sabía que el fin del antiguo significado del principio de algo tendría un nuevo comienzo prometedor, con unas infinitas satisfacciones que él, a partir de ese momento, más adelante iba a comprender lo que es el gozo, y cómo Cristo, el Señor Jesús, en ese momento, el Mesías glorificado, le había buscado y le había hallado. ¿Sabe que por mucho que nosotros nos escondamos, Él nos va a encontrar? ¿Alguno huyó de la predicación del Evangelio? ¿Alguno le predicaron más de una vez? Alguno levantará la mano y dirá: no, muchas veces, cientos de veces, yo fui uno de esos. Pero por mucho que nosotros nos escondamos, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿sabe qué? Él nos va a acercar. Así que la primera lección que podemos aprender de este versículo es que siempre es posible cambiar nuestro camino y convertirnos en una mejor versión de nosotros en Cristo. Le aclaro, porque esto no es por nuestras fuerzas. De una vez se lo aclaro: en Cristo. Así que Saulo fue un perseguidor cruel de los cristianos, pero después de su conversión se convirtió en uno de los escritores más influyentes en la historia del cristianismo. Este hombre, tremendo lo que Dios le reveló. Son las epístolas que más me fascinan y nutren mi vida. Así que este cambio radical nos muestra que no importa lo malo que hayamos sido en el pasado, siempre habrá una posibilidad de mejorar y cambiar en Cristo. Es por esta razón que Pablo más adelante escribe en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. ¿Para qué? Para salvarnos, para rescatarnos, para quitarnos de esa ceguera espiritual, para sacarnos de esa muerte espiritual. Pablo dejó de ser un esclavo del mundo del pecado, de la tradición y de la religión, para ahora ser un verdadero siervo de Cristo, a tal punto que tuvo la actitud de un hijo que dio igualmente su vida por predicar el Evangelio. ¿Cuántos quieren tener esa misma experiencia? ¿O hay alguno que quiera más las cosas de este mundo?
Lo segundo es, que vemos aquí, es que sin Cristo las personas están ciegas espiritualmente y requerimos de una intervención divina para que toda ceguera se vaya a nuestras vidas. Vaya a Hechos, capítulo 9, versos 10 al 12, dice: había entonces en Damasco un discípulo, y aquí la persona, el Espíritu Santo, le dio unas indicaciones a Ananías, y Ananías está en la presencia de Dios. Y ya Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, pero ahora están los dos orando. Centrémonos en esto porque esto es muy importante. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió, en visión, es decir, esto habla de comunión, de intimidad, de relación. Ay, Señor, háblame. Ay, Dios, háblame. Oiga, pero si usted no pasa tiempo con la persona del Espíritu Santo, ¿cómo le va a hablar Dios? Si usted no se alimenta, ¿cómo va a escuchar su voz? En estos días llega a la presencia de Dios, algo cargado por un problema. Fui a orar por un problema que me estaba desencajando. Y el Señor hace algún tiempo, hace meses, me tiene orando por algo, orando por algo. Yo fui por un problema. Señor, tengo este problema, ayúdame con esto, Señor, ¿cómo lo hago? Y solo me dijo, anota y deja ese problema ahí que yo me encargo. Y cogí mi celular en horas de la madrugada y comencé a anotar, ajá, ¿y qué, Señor? Ven a mí. Volví a donde él y luego me dijo, ¿para qué era la lista? Si usted y yo no tenemos intimidad con la persona del Espíritu Santo, no nos alimentamos. Yo puedo llamar a mi esposa o ella me llama de otro número y yo conozco su voz. Yo conozco la voz de mis hijas. Dios tiene que conocer su voz y usted tiene que conocer la voz de Dios. Y la palabra de Dios dice que los que somos hijos maduros somos guiados por su Santo Espíritu. Romanos 8:14, y ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Está comprendiendo? Así que mire esto. Porque Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, ¿el qué? ¿El qué? Él ora. ¿Quiere que Dios le hable? Ore. ¿Está viendo? Y ha visto en visión, oiga, esto es poderoso, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así que solo después de que Ananías va y ora, pero a mí me parece interesante porque Ananías le dice, Señor, y tú luego no conoces a Saulo de Tarso, no ve que se nos quiere matar, o sea, y nosotros a veces vamos así donde el Señor, ay Señor, mira lo que estoy pasando, y por qué yo, y por qué a mí, yo que te sirvo, y yo que te amo, y yo que te ofrendo, y yo que te diezmo. ¡Hey! Dios conoce toda tu vida de principio a fin. ¿Qué tienes que hacer? Desarrollar un oído sensible para que Él pueda hablarte y asimismo pueda tener la humildad suficiente para seguir las indicaciones. Porque Él conoce el fin desde el principio. Así que Ananías tenía una misión, ir y orar. Pero aquí hay algo bien interesante en la forma en que Él se refiere. Mire, Hechos 9, pasa al 17. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa, hizo caso. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿sí está viendo? ¿Cómo le está diciendo? Hermano Saulo, o sea, ya cambió, ya hizo clic en él, en su corazón, en lo que estaba viendo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué? Fue bautizado, es decir, fue lleno del poder de Dios. Oiga, qué interesante es esto. Si ve cómo usted y yo podemos ser un instrumento, un siervo de Dios de manera correcta. ¿Usted quiere ser un canal de bendición para el cuerpo de Cristo? ¿Usted quiere ser un canal de bendición para ese hermanito que tiene ahí cada domingo y cada miércoles? Un verdadero canal de bendición. Pasemos más tiempo con el Señor Jesús.
Así que solo nuestro Señor Jesús tiene el poder de sacarnos de toda ceguera, muerte espiritual. Si recuerda el hombre ciego que sanó nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 9, nos narra que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le dicen, Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? No, no ha pecado él, sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Y el Señor Jesús escupe, hace barrito y se le unta en los ojos. ¿A quién le escupimos en esta noche? Tremendo, ¿no? Este era un ciego también, un ciego que no veía. Y luego le preguntan, ¿y quién te sanó? Yo no sé, ese que es Jesús, yo no veía, yo solo sé que ahora veo. Así que mira, porque este hombre, esto mismo sucedió en la vida de Saulo. Se fue de su vida toda ceguera y toda muerte espiritual para ahora ser enviado por Cristo a predicar a las naciones. Así que ya usted no tiene ceguera espiritual. Ya en usted está la vida de Dios, está el poder que levantó a Cristo de las muertes para que id y haced discípulos. Pero para poder ir, antes hay que pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo va a abrir su boca si su boca no está llena? La boca habla de lo que el corazón está lleno. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu espíritu? Tiene que estar nutrido, lleno. Pablo dice más adelante en el libro de Colosenses que abunde la palabra de Dios en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Un corazón que está impregnado, lleno de la palabra, que pasa tiempo en la presencia de Dios. Cuando llegue el día malo, quizás no va a haber oportunidad para orar, sino que tendrá que confesar la palabra lleno del poder de Dios. Cuando doña Potifar fue y sedujo a José, él no se fue, ay Señor, fortaléceme, porque no era tiempo de orar. Él huyó de la pasión. ¿Estamos viendo? Porque hay que tener nuestro espíritu lleno, porque esto me lleva a lo tercero. Y es que cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, somos libres del pecado y llenos de su poder. Y dice la palabra de Dios que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia fuimos salvos, redimidos, perdonados, rescatados. Pero esa gracia es multiforme, porque esa misma gracia te da la capacidad para andar, caminar y vivir en victoria, tener vidas de pureza, de santidad y de comunión con Dios. El problema es que hay muchos creyentes hoy en día que solo prueban la gracia salvadora. Y esa gracia solo te salva. Son cristianos que vienen a la iglesia, que se sientan. ¿Usted cree que el diablo le tiene miedo a un cristiano que solo se sienta, que puede diezmar, que no se discipula, que no madura, que no crece? No, ese tipo de creyentes no es una amenaza para el diablo. Una amenaza para el diablo es un creyente que comprende y sabe que Dios tiene un propósito para su vida, que se presenta delante de Dios y decide crecer, avanzar y madurar. Y es allí donde usted y yo sí vamos a ser una amenaza para el enemigo. Y espero que usted sea ese segundo, y esa es mi oración. Porque nuestra oración es que usted crezca, que usted madure, que Dios lo procese, que nuestra fe sea trabajada. Hechos capítulo 9, verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró, ¿en qué? En la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, ¿quién? Ananías. Recuerde que estamos hablando que cuando tenemos un encuentro personal con Cristo somos libres del pecado y llenos de su poder. Y Ananías tenía que estar lleno del poder de Dios. Esto es muy importante, ¿oyó? Que usted y yo debemos mantenernos llenos del poder de Dios. Señor, úsame, envíame a las naciones. ¿De qué está llena tu vida? Y de aquí voy a aprovechar para animarlo. Sabe que si usted es consciente que Dios lo trajo a este lugar, aquí hay una ruta de crecimiento espiritual. Hay un vive, aprende y crece, pero hay una vida discipular que lo que duran son 6 meses. Y después le dejamos opcional, remo seco. Pero hay muchos cristianos que se quedan ahí. Y esta ruta es indispensable.
Si usted y yo queremos saber para qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito que tenemos, necesitamos alimentarnos, necesitamos nutrir nuestro espíritu. Del resto va a andar en urgencias cada rato. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado el alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oiga, él de una vez no salió corriendo como loca. Él estuvo con los discípulos, ellos habían pasado tiempo con el Señor Jesús. ¿Por qué se hacía necesario estar con los discípulos? Porque ellos les debían compartir acerca del Evangelio. Usted no puede ir allá afuera si antes su vida no es nutrida y edificada. Aquí hay algo bien importante y es que Ananías pretendió darle justificaciones a Dios para no ir donde Saulo. Pero él debía realizar la imposición de manos. Ananías no se hallaba en ninguna línea de sucesión apostólica, no señor, pero Ananías sí estaba representando al pueblo de Dios afligido y perseguido por Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él le dice, Señor, es que él nos persigue, él quiere matarnos. La imposición de manos con el cariñoso saludo, hermano Saulo, hermano Saulo. Eso habla que se está restableciendo una comunión o una unidad. ¿Con qué? Con el cuerpo de Cristo. Esto señalaba el fin de la época de la separación y la oposición para comenzar un nuevo principio donde se establecería una estrecha comunión. Es más, él es lleno del Espíritu Santo y me interesa porque pasó unos días, pero luego de este man comenzó a predicar. Pero aún los creyentes le tenían miedo. Porque lo conocían, sabían quién era, pero solo hasta este momento habían visto su pasado. Así que Ananías fue enviado para que Saulo, según el propósito del Señor, recobrara la vista y recibiera la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. El contacto con sus manos simboliza perfectamente el cumplimiento de su misión y fueron las indicaciones que le dio la persona del Espíritu Santo. Si usted y yo queremos ser efectivos como siervos, como hijos de Dios, como discípulos, debemos seguir al pie de la letra las indicaciones que Él nos da. Porque mire, vaya al verso 17 nuevamente. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo. ¿Quién le sopló el testimonio de Saulo a Ananías? ¿Quién? ¿Y quién sabe todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Sí ve que lo necesitamos? ¿Sí ve que necesitamos desarrollar una vida de comunión, de intimidad? Según este relato, él recibió la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto simplemente lo equiparía, reforzaría su vida y quitaría toda ceguera espiritual y ahora renovaría su vista para mantenerse en la plenitud. Más adelante, en 2 Corintios 5:7, Pablo dice, porque por fe andamos, ¿no por qué? No por vista. ¿Por qué? Porque él estuvo ciego. Él logró comprender, porque esa ceguera, recuerde que esto tiene una representación, esa ceguera era que caía su vida de pecado. Él estaba ciego, él estaba muerto. Incluso hay algo particular que cuando los discípulos sanaron a hombres, sí recuerdan que ellos usaban mantos. Cuando el paralítico es bajado por el techo y es puesto a los pies del Señor Jesús, ¿qué dejó? El lecho de muerte, de miseria, de tristeza, de pobreza. Cuando caen las escamas de sus ojos, está desprendiéndose de su vida pasada y ahora es lleno del poder de Dios. Y mire lo que sucede, porque Pablo, lleno del poder de Dios, verso 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre
y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, esta gente todavía no comprendía lo que Dios, pero tuvieron que pasar unos años. Así que a medida de que tú y yo pasamos tiempo en la presencia del Señor, a medida de que tú y yo pasamos tiempo en la palabra de Dios, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Porque ya no se trata de usted, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Así que Saulo no tuvo que esperar direcciones humanas para empezar a dar cumplimiento a su visión. ¿Por qué? Porque él le dio una visión clara. Recuerde que el Espíritu Santo le dice, es necesario, cuando él le dice, Señor, pero este hombre persigue cristianos, yo lo he escogido para ser mi siervo y tendrá que sufrir, padecer mucho por mi causa, por predicar. Así que, bien, como es natural, algunos años tuvieron que haber pasado antes de que fuese manifiesto todo el esplendor y la gloria de Dios, para que la iglesia hoy en día y el mundo entero pudiese conocer verdaderamente el testimonio de lo que Cristo había hecho en la vida de Pablo. Después de su bautismo volvió a comer y cobrando fuerzas físicas, por ende ya teniendo las espirituales, se identificó inmediatamente ¿con quién? Con los discípulos que estaban allí en Damasco. A medida de que usted y yo conocemos, sabremos con quién nos vamos a relacionar, a quién vamos a sumar a nuestra vida. La pronta predicación de Jesús como Hijo de Dios no pudo por menos llenar de asombro a las personas, a los judíos en la sinagoga. Pablo empezó a establecer la fe que había venido para destruir. Aquellos que perseguía, ahora iba a hacerse partícipe de predicar, de testificar, y a tal punto que dio su vida por Cristo. Para concluir, en esta noche, iglesia, la vida nos presenta caminos oscuros y decisiones cuestionables, como las que tomó Saulo. Sin embargo, su historia nos recuerda que siempre hay una luz al final del camino. Siempre. El momento de su transformación en Hechos 9:19 nos invita ¿a qué? A reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué pasos podemos dar hoy para cambiar nuestro rumbo hacia el cumplimiento del propósito? ¿Se lo ha preguntado o ya lo hizo? El paso que usted da cada día, cada decisión que usted toma cada día, ¿sí lo suma el cumplimiento del propósito? Nunca subestimemos el poder de un encuentro genuino y transformador. Todos tenemos la capacidad de encontrar el camino propio que Dios ha determinado para nuestra vida, el camino que nos acerca a la redención y a cumplir el propósito divino. Y para concluir, por favor, vaya al libro de Marcos, capítulo 5. Y hay una historia bien interesante con la que introduje el mensaje. Y es un endemoniado de Gadareno. Y dice, llegaron al otro lado del lago a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujeto con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lamentando y lastimándose con las piedras. Por un instante imagínese la condición de este hombre. ¿Dónde estaba? En el cementerio. ¿A cuánto les gustan los cementerios? Ahora la condición física, su estado de higiene personal. Deje volar su imaginación. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió, ¿para qué? Para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu inmundo, deja a este hombre. Para finalizar el mensaje en esta noche, quiero decirle que este hombre endemoniado tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y particularmente la Escritura nos narra que este hombre, después de tener un encuentro personal con Jesús, llega a los pies del Señor Jesús, cambiado, peinado y perfumado. Y ahora cuando el Señor Jesús está a la barca para irse, este hombre le está rogando que lo deje ir con él, pero él le dice, no, ve,
a tu familia y cuenta lo que Dios, los grandes milagros que el Padre ha hecho por ti. Y este hombre, a causa de uno solo, porque mi Jesús cruzó el lago solo por uno, pero este uno, según los estudiosos, le predicó a más de 10,000 personas. Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, y si tú que estás allí aún no has entregado tu vida a Cristo, este es tu momento. Ese es el primer paso. Pero ahora hay un segundo paso, y es postrarnos de rodillas. Porque cuando tú vas al libro de Hechos, capítulo 16, vemos una historia bien interesante. Ya Pablo, lleno del poder de Dios, está allí encarcelado en lo profundo del cepo, adorando, cantando himnos. Y vemos cómo ese mismo poder que lo llenó, ahora lo empodera para que salga en victoria, libre y continúe predicando. Lo que busco pretender o busco de parte de Dios transmitirte es que nunca te des por vencido. No debes rendirte. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa tú qué hayas hecho en tu vida, y si aún eres hijo de Dios y le has fallado, quiero decirte que Dios siempre está allí. El punto es que tú y yo podamos ser conscientes de esto y siempre nos acerquemos con la humildad suficiente a Dios y podamos buscar su rostro, su presencia, su ayuda y su dirección, porque Dios te escogió en este tiempo y en este momento para cumplir un propósito. Así que vamos a orar. Solo inclina tu rostro. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poderte conocer más, a postrarnos de continuo a tus pies, Padre bendito. Enséñanos, Señor, a estar a tus pies. Enséñanos a ir a tu presencia, a tu palabra. Enséñanos a ser como María, Señor, que ella dice que prestaba atención a cada cosa que tú estabas diciendo. Enséñanos, Padre Celestial, a trascender en nuestra vida de comunión, de intimidad. Y si hay alguien que no te ha conocido, Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Alguien que nos esté escuchando allí por primera vez o que nos vaya a escuchar, para que el glorioso poder que levantó a Cristo de los muertos convenza de arrepentimiento, pecado y de juicio, y hoy tú decidas ser limpiado, lavado por la sangre del Cordero de Dios. Padre, gracias. Padre, gracias porque tú nos has rescatado, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has redimido y nos sacaste de toda muerte, de toda ceguera espiritual, y ahora nos has empoderado para predicar el poderoso evangelio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén, y denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Oíste? Qué rico verte. Saludos a tus chicos y a aquellos que están de cumpleaños y cumplieron ayer, también Luisa. Gracias, bendecimos sus vidas y que continúen disfrutando del amor, la bondad y la gracia de Dios. Que descansen, gracias.